Bueno, continuando con este panel sobre la crisis demográfica, bueno, vamos a dar algunas cifras después de las que anticipó el licenciado Croto, pero me pidieron que antes hablemos un poco de los paradigmas culturales actuales. Este descenso de la fecundidad en nuestro país y en el mundo, se puede decir, fue desencadenado fundamentalmente por una vertiginosa revolución cultural anticristiana que se agudizó en las últimas décadas. En ese marco es que se dictaron políticas públicas que hicieron reducir drásticamente la población, y en la misma dirección fueron esas imposiciones de los organismos internacionales a la hora de brindar un crédito. Cuando uno analiza las causas del descenso poblacional, lo primero que salta a la vista son los ataques que ha sufrido la familia, que ha sufrido y sigue sufriendo. Pero el padre Castellani enmarcaba ese ataque a la familia en algo anterior, como es el ataque a la tradición, así que vamos a partir desde esa perspectiva. Estamos viviendo un plan de reingeniería social que apunta a destruir valores tradicionales. ¿Y qué es la tradición? Ese mundo de valores humanos heredados. La tradición es algo que siempre se recibe, nunca se agradece y pocas veces se merece. La tradición es siempre heredada, no todo lo heredado es tradición, claro está. Yo de mi abuela heredé una vieja mantilla española y una predisposición alérgica. La mantilla es tradición, la alergia no. ¿Y cómo hago para destruir la tradición? Y voy sembrando la idea de que la mantilla es incómoda, anticuada, que no hace falta, que hay que reemplazarla, y simultáneamente voy haciendo un caldo de cultivo apto para que prospere la alergia. Y algo más o menos ocurre en materia de moral. Nosotros sabemos que la familia es el canal natural por donde fluye la tradición. La familia es depositaria y transmisora de los valores tradicionales. Por eso uno de los pasos fundamentales para destruir la tradición es atacar a la familia. La familia, lo sabemos, es una institución de derecho natural. Esas formas, tipos, variedades de familia que hoy se mencionan no son tales. Cuando se habla del matrimonio, de las propiedades, de los fines, y yo debatí largamente en temas de familia y vida, lo primero que a uno le contestan, eso es para ustedes, eso es para los católicos. No, no es así. Existe, sabemos, una realidad natural que llevan al hombre y a la mujer a unirse en matrimonio. Claro, después para los católicos ese dato natural es confirmado y elevado por el sacramento, pero sabemos que nos unimos porque el hombre tiene una naturaleza social y una inclinación también natural a propagar la vida humana. La unión conyugal surge de eso. Todas las leyes, esas que se sancionaron, que contradicen ese orden que Dios puso en el mundo y en el hombre, son leyes inicuas. El concepto de matrimonio, por supuesto, es indesligable del concepto de familia, que se funda sobre él, y además ese matrimonio debe estar siempre abierto al don de los hijos. Podemos decir entonces que, equiparando, como ha sucedido, al matrimonio a cualquier tipo de unión, lo que se intenta es quebrar a la familia. A mí me fastidia cuando la llaman aparte ahora familia tradicional, como si hubiera familia A, B, C, y encima porque lo de tradicional lo dicen de forma peyorativa, ¿no? Es la familia de modé. Y como nada se destruye si no es por sustitución, ese nuevo concepto de familias, que desde hace algunas décadas está en danza, intenta sustituir y por ende destruir a la familia. Esas leyes que garantizan uniones homosexuales, por ejemplo, además de ser leyes ilegítimas, son una forma muy económica y efectiva de control natal. Dijimos entonces que se apunta a destruir la tradición y que la destrucción de la tradición obliga a socavar la familia. Y cuando arremeten contra la familia, la mira se pone estratégicamente en el blanco, en el centro, en el corazón, y estas somos nosotras, las mujeres, obviamente. Por eso nos invitaron a ser mujeres liberadas. En realidad, esa moderna liberación de la mujer es cosa bastante antigua, se produjo hace 2000 años. Recordemos que para el derecho romano, prácticamente la mujer no difería de una esclava. Es Cristo el que proclama la igual dignidad entre el hombre y la mujer, y con la prédica de sus apóstoles se comienza a apreciar lo femenino. Cristo es el que conversa con la samaritana, el que salva de la lapidación a la adúltera, el que se le aparece después de la resurrección a las mujeres. La iglesia catacumbaria era una iglesia de mujeres, la de Ágata, Lucía, Inés, Cecilia. Recién cuando la prédica de Cristo comienza a expandirse, termina la discriminación injusta entre los sexos y se reconoce el derecho a la vida. Los historiadores mencionan que sorprendían los cristianos, los primeros cristianos, por el respeto que tenían por el derecho a la vida. Incluso decían, cuando se trata de la vida de un neonato, porque hasta ese momento se decidía después del nacimiento si se le permitía vivir o no.
Bueno, lo que hoy se nos propone dista mucho de todo eso. Si Cristo ensalza a la mujer, hoy se intenta denigrarla manipulándola. ¿Y cómo se manipula a la mujer? Atacando lo que en ella es central, es esencial, es connatural, es lo específico de la mujer, que es la maternidad. ¿Mm? Esa manipulación se presentó como sucede siempre. Ese mal se ofrece con apariencia de bien. Se nos vendió esa tan mentada emancipación femenina que serviría para liberar, lo encomillo, a la mujer de la pesada carga de la maternidad. Hay distintas clases de emancipación, en este caso fueron descritas ya hace como 100 años por el Papa Pío XI en la Cástico Nubi. Hablaba de emancipación social. Ay, tenés que salir de tu casa, lo único que te va a pasar en tu casa es frustrarte. La mujer, para realizarse, tiene que salir del hogar. Y de paso sirve para apropiarse de los hijos, porque heriré el pastor y se dispersarán las ovejas. Y la que pastorea fundamentalmente a los hijos en el hogar es la mujer. No es que esté en contra de que la mujer trabaje, por supuesto que lo puede hacer si piensa que puede cooperar al bien común de la familia, de la sociedad, o es comprensible que ahora que alcanza mayores niveles de preparación los quiera volcar en un trabajo, sea remunerado o no. Pero una cosa es eso y otra cosa, en casa no me puedo quedar porque me esclavizo y lo único que me pasa es frustrarme. El otro tipo de emancipación que se menciona en la encíclica es la emancipación económica. Nosotros sabemos que en una familia los bienes son comunes y se creó una suerte de falsa competitividad, ¿no? Parece que el que aporta más hasta puede mandar más. Desde ya que la imagen de la mujer triunfadora no es la de empresaria exitosa. Y por último, una emancipación fisiológica, que es la bandera que el feminismo mantuvo más actualmente, porque las otras fueron banderas anteriores. La fisiológica es esto de proponerle a la mujer que haga con su cuerpo lo que quiera, el derecho a decidir. Puede ser madre sin sexo, con técnicas de fecundación artificial, puede tener sexo sin riesgo, lo comillo, de maternidad, echando mano de una vasta gama de anticonceptivos que hay en el mercado. Y si lo último falla, también aparece ese pseudo derecho a decidir incluso sobre la vida del hijo concebido. Detrás de todo esto subyace la equívoca premisa de libertad. Aprovechamos porque se menciona tanto la libertad ahora para recordar que libertad no es simplemente elegir, o como diríamos en un lenguaje más populachero, elegir lo que me viene en gana. Libertad es elegir el bien en orden a la perfección y responder a nuestra naturaleza. Hay cosas importantes en la vida como la patria, los padres que no elegimos y no por eso nos sentimos menos libres. La maternidad está en el centro de los ataques del feminismo. Tanto es así, detestan el Día de la Madre, a punto tal que hasta nos convencieron a nosotros que en octubre casi mejor festejar el Día de la Familia. Total, familia llaman a cualquier cosa y festejaríamos prácticamente todos, ¿no? Yo me acuerdo cuando el comité de la CEDAW, es uno de los comités de Naciones Unidas que monitorean los tratados de derechos humanos, en este caso el de la CEDAW es el de la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, amonestaba a los países, me acuerdo en particular de Bielorrusia, porque celebraban el Día de la Madre. La recomendación del comité dice, porque ese festejo refuerza papeles tradicionales de la mujer. Remarco lo de tradición por lo del inicio. Entonces, recapitulando, entre tradición, familia, mujer y maternidad, se produce una suerte de efecto dominó. Alcanza con pegarlo a lo último para derribar a lo primero. Parece indirecto tal vez por el camino, pero es sumamente efectivo. ¿Y qué tenemos que hacer para revertirlo entonces? Justamente revalorizar todo eso que se viene denigrando. Empezando por la maternidad. Somos las mujeres las que tenemos que tener conciencia de los beneficios de la maternidad, que es la gran herramienta para cambiar al mundo. Han producido en la historia de la humanidad a lo mejor mayores efectos mujeres que en sus hogares se educaron héroes y santos que muchos militares o políticos. No desconocemos también que sacar adelante una familia impone renuncias, implica sacrificios, pero por supuesto que nadie va a estar dispuesto a hacerlos si la meta no es atractiva. Es como pedirle a un estudiante que estudie cuando no le interesa el título. Si no revalorizamos la familia, de ahí que hoy, a la hora de espaciar los hijos o de no tenerlos, pesa mucho más la propia comodidad que el factor económico. Por otra parte, no hay en el país políticas públicas que hayan en el camino los que desean tener hijos. Son muchas las limitaciones que tienen que sortear. Las leyes tampoco cooperaron y las leyes influyen bastante. Hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando estaba el cardenal Ratzinger sobre uniones homosexuales, que dice que las leyes civiles son principios estructurantes de la vida del hombre en la sociedad. Estructurantes para bien o para mal, pero son promotoras y hasta determinantes de una cierta mentalidad y costumbres. La
costumbres y las leyes positivas se retroalimentan. Y eso lo vemos todos los que hacemos seguimiento legislativo. Cuando algo tiene aceptación social, el Congreso lo aprueba rápidamente. Y si el Congreso lo aprueba antes por acción de algún lobby, después la sociedad lo acepta. Porque naturalmente lo que pensamos es que nos permiten lo bueno y nos prohíben lo malo. Ese ataque permanente a la familia, a la vida humana, a la autoridad de los padres y especialmente a la maternidad, no podría redundar en otra cosa que lo que estamos viendo, la reducción del número de matrimonios, el retardo progresivo del primer hijo y el espaciamiento o la omisión de los siguientes. La caída de la natalidad en nuestro país es transversal. Voy a insistir con esto porque a lo mejor decimos caída de la natalidad y lo primero que pensamos en Alberto Fernández y la ley de aborto, pero esto es algo, ya lo señaló el licenciado Croto, que arranca en el año 2014, en el último año de Cristina Kirchner, se profundiza muchísimo con el gobierno de Macri, sigue por supuesto con el de Alberto Fernández y por ahora no se ve que nada cambie. Ahí tenemos año 2014, que es el punto de inflexión en el país, 777.000 nacimientos. Tasa de natalidad es una relación entre población y nacimientos. Teníamos una tasa de natalidad de 18,4 en el año 2023, que son las últimas cifras disponibles, la tasa es 9,9, 460.000 nacimientos, son 316.000 nacimientos menos, y no somos los chinos, ¿no es cierto? En una población como la nuestra es un montón porque supera el 40%. Ahora vamos a ver cómo cae la tasa. Los gráficos son de elaboración propia. Ahí vemos cómo cae la tasa de natalidad en el país. El punto de inflexión es el 2014. Si ustedes se fijan, antes de que termine, hay como un periodo que parece estancado. Bueno, ese es el confinamiento del COVID. Cuando no cae tanto, ese es el año del confinamiento del COVID. Y ahora vamos a analizar la fecundidad, porque eso es la natalidad hoy, que nos permite proyectarnos a futuro, porque ahora las mujeres no tienen hijos, pero si los empezaran a tener, hay un indicador, que acá lo mencionó incluso el presidente de la Academia en la presentación, que es la tasa global de fecundidad, TGF por sus siglas, que es el número promedio de hijos que tiene una mujer a lo largo de su vida reproductiva. Para que una población no decaiga, ese indicador tiene que estar en 2,1. Ese se llama nivel de recambio poblacional. Y es fácil de darse cuenta que es 2,1 porque básicamente uno piensa, de papá y mamá tienen que quedar 2 para que no se achique la población, ¿no? 2 tienen que dejar a 2. 2,1 porque ese hijo no siempre llega adulto y por supuesto es bajo el supuesto de mortalidad constante y ausencia de migración. Hoy el promedio de hijos por mujer en Argentina es 1,33. El promedio más bajo está en la Patagonia, en Tierra del Fuego y Santa Cruz, que es 1, sigue en la ciudad de Buenos Aires y Chubut, 1,1. Ahora vamos a mostrar la TGF. Ese es el promedio de hijos por mujer en Argentina, como viene cayendo. Ahí tienen una línea roja que lo que marca es el 2,1, el nivel de reemplazo, y en azul lo que va dando cada año. La ciudad de Buenos Aires siguen a Tierra del Fuego y Santa Cruz y Chubut con un promedio de hijos de mujer de 1,1. Buenos Aires es una ciudad similar a muchos países europeos, es una ciudad envejecida que está por debajo del nivel de reemplazo poblacional desde 1990, la ciudad. Es el único de nosotros tenemos 24 distritos, Buenos Aires es el único con un crecimiento vegetativo negativo, es decir, en la ciudad se mueren más de los que nacen. En el año 2014, el promedio de hijos por mujer en el país era 2,32. Hasta el 2014, ese que es el punto de inflexión, estábamos por encima de ese nivel de reemplazo. Teníamos solamente de los 24, 2 distritos por debajo. La ciudad de Buenos Aires, que ya menciono, que está en particular, y La Rioja, que también es una provincia donde muchos jóvenes se van a la hora de ir a la universidad. Los 22 restantes estaban por encima del nivel de recambio. 5 años después, año 2019, por encima de ese 2,1 nos quedaban 5, que son los que normalmente tienen más hijos, ¿no? San Juan, Santiago, Chaco, Formosa, Misiones, y en el 2020 ninguna provincia. Esto lo digo porque a veces la gente piensa, bueno, acá en Buenos Aires la gente no tiene hijos, tiene perros, pero capaz que los santiagueños siguen teniendo. No, también están bajando todos. En alguna medida, en algún momento, todas las provincias argentinas se van a ir despoblando. La diferencia en la tasa global de fecundidad, o sea, en el promedio de hijos por mujer, para ser más clara, entre el 2014 y el 2023, supera el 40%. Mucho más bajó
la fecundidad adolescente. Y acá quiero hacer una aclaración porque los medios confunden y ponen que bajó el embarazo adolescente y la gente lo celebra porque ninguno quiere que una chica de 14 quede embarazada. Pero ojo, porque el embarazo no bajó, no se registra, mal podemos saber si subió o bajó. Lo que bajó es la fecundidad adolescente y la fecundidad depende, eso lo sabemos todo lo que la calculamos, de los nacidos vivos. La fecundidad se calcula en base a los nacidos vivos y a la población. Lo que disminuyó la cantidad de nacidos vivos de madres adolescentes. Ejemplo, si tuviéramos en el país solo 10 adolescentes, las 10 quedaran embarazadas en un año y las 10 abortaran, la fecundidad sería nula, no sería para celebrar. Esto se disminuyó, por supuesto, con anticonceptivos de larga duración y aborto, ¿no? Educando en la templanza, eso ya se dieron cuenta. Otra cosa que incide mucho en el promedio de hijos por mujer es el retraso del primer hijo. En la ciudad de Buenos Aires está alrededor de los 33 años. Y claro, cambian las pautas culturales. Lo que no cambia es la biología. A los 35 declina la fecundidad femenina. O sea que si el primero es a los 33, en el mejor de los casos, si bien es un hijo único. Ese promedio de 1,33 hijos por mujer no es casual. Tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales dictaron políticas públicas que tendieron a eso, que en la Argentina no haya más de un hijo por familia. 1,33, para que se den una idea, es un hijo y un tercio. Dicho de otro modo, para no hablar de un tercio de hijos, 3 familias reúnen 4 chicos. Bueno, las políticas públicas fueron en ese sentido. Y es una situación preocupante porque cuando uno llega a esos niveles, lo más probable es que esto se profundice, no que se revierta. Y yo voy a repasar rápidamente algunas políticas públicas que nos trajeron hasta acá. Y vamos a arrancar antes del 2014, porque en el 2012 tuvimos ese inicuo fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia que marcó todo un hito. No solamente por lo que dijo concreto el fallo FAL que llevó los casos de aborto en caso de violación de mente idiota a los casos de violación en general, sino porque cambia la mirada FAL. Nosotros tuvimos en el país hasta ese momento guías de ANP, aborto no punible. Es decir, se hacía un aborto, se consideraba un delito, pero no iba preso. Y a partir de FAL empezamos a ver el aborto como derecho y empezamos a tener protocolos de ILE. Al año siguiente, 2013, se incorporan el implante subdérmico y el TIU, anticonceptivos de larga duración, que se usan especialmente con las adolescentes, en el programa Remediar, que son los que van del gobierno nacional a todas las provincias, y los empiezan a repartir en el 2014. El 2015 es un año clave, es el último año de Cristina Kirchner, y ahí tuvimos, Daniel Goyan era el ministro de Salud, el primer protocolo de ILE, la primera vez que presentan al aborto como un derecho. Y ese mismo año entra en vigencia el Código Civil reformado con las nuevas reglas de capacidad para los menores. El Ministerio de Salud aprovecha y dicta una resolución que es la 65 del 2015 para reinterpretar derechos sexuales y reproductivos a la luz del nuevo código. Y entonces dirá que una chica de 13 años para ir a solicitar un servicio de salud reproductiva tiene que ir acompañada de un adulto responsable, de un referente afectivo, no necesariamente del padre, puede ser hasta el violador. Que a los 13, de 13 a 16, puede ir a solicitar cualquier práctica que no sea invasiva o ponga en peligro su vida. Por lo tanto, una chica de 13 puede ir sola a pedir un aborto medicamentoso, a pedir una terapia hormonal, porque después piensa hacer una operación de cambio de sexo, y a los 16 se considera un adulto, puede hacer lo que no podía hacer hasta ese momento, que era una ligadura de trompas o una operación de cambio de sexo. Quiero decir que el gobierno nacional intentó frenar eso con un DNU que dictó en febrero para que no hormonicen a menores, pero se lo paró la justicia federal. En el año 2017, otro hito fundamental es el Plan EñA, ese plan para erradicar eso intencional en la adolescencia. No hemos podido, por razón de tiempo, hablar de la presión de los organismos internacionales, pero este se hace en la época que está Weinstein en el Ministerio de Salud y lo hace con el UNFA, que es el Fondo de Población, el PNUD, el Programa para el Desarrollo, y UNICEF. El EñA es educación sexual antinatalista, porque lo único que le enseñan a las chicas es cómo no quedar embarazadas. Consejerías confidenciales. Cuando escuchen confidenciales, sepan siempre que es a espalda de los padres, tanto en las escuelas como en organizaciones comunitarias como en centros de salud. Anticonceptivos a larga duración, hormonización y aborto para menores. En el año 2018, Macri abre el debate de aborto. Fue gravísimo porque logra la despenalización social del aborto. Las feministas lo celebran por eso, porque por más que en el Congreso no salió el tema se instaló socialmente. Se empezó a hablar en la mesa familiar, en los recreos, en las clases, aparecieron las chiquilinas con el pañuelo verde. Y a pesar de que no sale el ANMAT, ese mismo año
aprueba le aprueba el laboratorio Domínguez la producción de misoprostol como abortivo. Misoprostol es un medicamento que antes se usaba en una dosis baja como inductor del parto. Después se aprobó esta dosis que sirve para expulsar al bebé. Ese año que fracasa la ley, de todas maneras le aprueban a la ANMAT la producción de misoprostol y con una resolución un par de meses después le aprueba la venta en farmacia. En el año 2019 lo empezaron a fabricar, en el 2020 llegamos ya a la ley de aborto. Se dicta la ley de aborto, se publica en comienzos del 2021 y se rehace ese protocolo de la época de Cristina para adaptarlo a la nueva ley. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasa con el misoprostol? Pasa que se empiezan después en el 2022 a distribuir los Combipack. Yo recuerdo casos, por ejemplo, donde en Paraná, en algún caso que se judicializó, hicieron toda su objeción de conciencia. El director de la maternidad decía, no, nosotros no lo vamos a hacer este aborto, porque ¿quién quiere recibir un chico que llora, le mueve las piernas, le mueve los brazos y matarlo? ¿No? Esto era el aborto con misoprostol, sacaban al chico vivo. Entonces después pasaron a esto, los Combipack. Primero mifepristona para matar al chico, cosa que lo sacan muerto y toca menos la sensibilidad del médico. Fíjense qué cosas pasan en el país. Los primeros 25.000 Combipack que se usaron en el país nos lo donó la IPPF. Qué generosidad. Los segundos 50.000 se los compró el Ministerio de Salud al Fondo de Población de Naciones Unidas. Después los empezamos a fabricar acá. ¿Qué otra cosa pasó? La guía de AIPEO. La guía de AIPEO es muy importante. AIPEO significa anticoncepción inmediata post-evento obstétrico. ¿Qué es un evento obstétrico? Un parto, un aborto. Dijeron, ¿quiénes van a los centros de salud? Nosotros, que somos grandes, ¿no es cierto? Las chicas jóvenes no van a los centros de salud. No. ¿Cuándo van las chicas jóvenes? Cuando van a parir o van a abortar. Esa es la oportunidad de oro para engancharlas. Oportunidad de oro no lo digo yo, lo dice la guía de AIPEO. Esa es la oportunidad de oro. La chica va a hacer un aborto, sale con un implante subdérmico. Va a parir y le ligan las trompas o le ponen un DIU. Ese mismo año, bueno, hay nuevas directrices de la OMS sobre materia de aborto. Lo que dice la OMS fundamentalmente son dos cosas. Hace hincapié en la autogestión, que la mujer haga sola, consiga la pastilla y se haga el aborto. Y la otra son los agentes de salud comunitaria, para que no haya que ir a buscar el abortivo a un centro de salud, para que pase como pasa desde la pandemia, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, con las píldoras del día después, que antes se iban a buscar a las salitas, y a partir de la pandemia dijeron no, porque no pueden acá, las empezaron a dar los agentes de salud comunitaria, la señora que hace la vianda en el comedor de la villa o la peluquera de la villa. Bueno, eso es lo que quiere que se haga la OMS con los abortivos, que los repartan los agentes de salud comunitaria. Bueno, las cosas siguieron, no voy a seguir más, pero siguen más o menos igual. Después se le autoriza en el 2023, creo que ya no puse más. Sí, la fabricación de la mifepristona para que ya no le tengamos que comprar al Fondo de Población. Con la nueva gestión las cosas no cambiaron mucho en este sentido, ¿no? Se siguieron, ahí terminó en el 2023, pero si no pusieron el 2024, se le siguieron autorizando a otros laboratorios, no ya a Domínguez, sino a Beta, la fabricación de abortivos, se hicieron otras cosas. Mi ley afirma que el crecimiento poblacional permite mayor crecimiento económico, pero la verdad que las políticas hasta ahora no parecen encaminarse a esa meta. Lo que no hace más el gobierno nacional es comprar abortivos. En la gestión anterior, el gobierno nacional compraba los abortivos, los mandaba a la provincia, y además de que Fernández los mandaba desde la Dirección Nacional de Salud Reproductiva, se fijaban que hicieran. Había una gran presión. Yo recibí llamado de ginecólogo al comienzo de ya no nos van a presionar para que hagamos, no, digo, por lo menos la presión no la van a tener. Mi ley dejó de mandar los abortivos a las provincias. Lo que sí sigue mandando, los compra, los financia y los reparte, son los anticonceptivos, incluso esos de larga duración que se dan discriminados para los adolescentes desde los 13 años a espaldas de los padres. Así que no parece que esto se vaya a revertir. Bueno, esta es la realidad del país hoy. Ya les dije que lo esperable es que esto se profundice. Antes hablaban de proyecciones. Mañana vamos a publicar, si Dios quiere, Lotivida, estuvimos analizando proyecciones. Las proyecciones dicen, por ejemplo, las repasó el licenciado antes, que éramos 20 millones en el 60, en el 2010 36 millones, en el 2020 46 millones y pico. La proyección de este año es que somos 46 millones y medio, y que en el 2040 vamos a ser 47 millones y medio. O sea, todo ese crecimiento que antes le relataron se va a estancar, que de ahora al 2040 solo vamos a crecer en 1 millón de personas. ¿Y por qué vamos a crecer en 1 millón de personas? ¿Porque van a nacer más chicos? No, porque se van a morir menos viejos.
Esa es la realidad. De aquí al 2040, los menores de 18 años van a descender en un 35%. La expectativa de vida es lo que funda esto de que no se vaya a caer la población, va a crecer, y entonces vamos a tener personas mayores de 80 años un 60% más en el año 2040. Bueno, es un panorama gris oscuro, la verdad, ya lo dijeron. Vamos a seguir de todas maneras denunciando esas políticas de control demográfico y a seguir bregando por un plan integral de promoción de la familia, que es lo único que nos puede sacar de la crisis o por lo menos ralentizar la caída. Días atrás, el Papa León XIV hablaba ante el Pontificio Instituto Juan Pablo II y hablaba del papel de la familia como motor de esperanza y renovación social. Pidió políticas que protejan la maternidad, el Papa, promuevan el tiempo en común y fortalezcan los vínculos humanos frente a una cultura que privilegia la productividad. Durante el encuentro, el Papa nos recordó que en todo lugar y tiempo estamos llamados a sostener, defender y promover a la familia. Hoy renovamos nuestro compromiso con esa causa y rematamos con las palabras del Santo Padre. La familia es esperanza, no una carga.